conferencia del doctor Enrique Norero. Le vamos a dar lugar a los dos comentaristas y si del público quieren hacer alguna pregunta, cuando concluya el resumen de los comentarios, vamos a dar lugar a eso. Esperemos tener tiempo porque 11:30 tenemos el relato, así que nos quedan 40 minutos como para la última charla y las preguntas. Doctor. Sí, bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a presentar este tema tan interesante. Estas son algunas imágenes de mi hospital en Santiago. Este es un hospital público que cubre algo así como una población de 1,5 millones de habitantes. Este es mi grupo de trabajo. Y bueno, una de las preguntas que uno se hace es, bueno, ¿vale la pena estudiar esto? ¿Por qué hacerlo? Bueno, y quiero muy brevemente poner un pequeño caso clínico. Este es un paciente que me tocó evaluar el año 2014, un hombre de 22 años. Este paciente tenía un cáncer gástrico difuso con metástasis peritoneales y lamentablemente el diagnóstico es tarde y él se somete a quimioterapia paliativa, pero fallece a los 3 meses del diagnóstico. Estas son las imágenes endoscópicas en que se ve un tumor sumamente grande. Entonces, bueno, entre un 5 a un 10% de los casos de cáncer gástrico existe un patrón familiar. Hay un mayor riesgo en familiares de primer y segundo grado de pacientes con cáncer gástrico y hay algunos síndromes genéticos específicos de cáncer gástrico y asociados a otros cánceres que explicarían entre un 1 a un 3% de los cánceres gástricos. ¿Cuáles son estos síndromes? Los primeros dos están asociados a cáncer de colon, APC y síndrome de Lynch. APC ocurre en 1 en 8.000 personas, bajo riesgo de cáncer gástrico aproximadamente el 1%, Lynch, cáncer gástrico hereditario, cáncer colorectal hereditario no poliposo, es muy frecuente, 1 en 271 personas en la población general y tiene un riesgo entre 8, 5, alguna gente dice hasta un 10% de riesgo de cáncer gástrico. Y estas tres enfermedades, poliposis juvenil, Poix-Jeghers y Li-Fraumeni, la verdad que son, si bien tienen una incidencia un poco mayor de cáncer gástrico, pero la verdad que son sumamente raras. Una en 100.000 personas, una en 200.000 y Li-Fraumeni, que es incluso más raro. De manera que volvemos un poco a estos dos síndromes, cáncer gástrico hereditario intestinal, que la verdad que solamente tiene criterios clínicos hoy en día, no hay ningún gen específico, lamentablemente, que esté claramente demostrado y asociado, que uno puede investigar, estudiar y hacer una recomendación de tratamiento en base a test genéticos. Y está el cáncer gástrico hereditario difuso, en que aquí sí hay avances y hay cosas que podemos hacer, en que está el gen CDH1 y también hay otros genes que también están en estudio. Bueno, esta es una publicación muy importante en que se dio la primera asociación de mutación patogénica en este gen CDH1 con una asociación con cáncer gástrico hereditario difuso. Esta es una publicación que hizo el doctor Parry Guilford en Nueva Zelanda, fue publicada en la revista Nature y básicamente él tomó 3 familias maorí, que son la etnia original de Nueva Zelanda. Este es el pedigrí, uno ve que cada uno de estos es una generación y cada uno de estos puntos negros que aparecen acá, etcétera, alrededor de una familia con varias generaciones, con más de 25 casos con cáncer gástrico. Y en esa familia se describió esta mutación en el gen CDH1. Entonces, ¿cuál es el síndrome clínico? El síndrome clínico es la asociación a la aparición a temprana edad, típicamente alrededor de los 40 años, de múltiples focos de cáncer gástrico de tipo difuso, frecuentemente con células en el IOC. Tiene una herencia mendeliana autosómica dominante, lo que significa que un 50% de los hijos de pacientes con la mutación lo van a tener también. Y esta es una pieza, esto es de la literatura general, se describen múltiples focos de cáncer gástrico de tipo difuso con células en el anillo de sello. Aquí se ven, como mostró la doctora patóloga en la charla anterior, muy similar, hay múltiples focos de cáncer gástrico, típicamente con células en el anillo de sello. Bueno, este es el esquema del gen CDH1.
son 16 exones, tiene una parte extracelular, una parte transmembrana y una parte intracelular. Y este gen codifica para la proteína caderina. Estas proteínas son dependientes de calcio, típicamente tienen entre 700 y 750 aminoácidos. La E-caderina viene del epitelio, que es una de las que primero se descubrió, y la funcionalidad de estas proteínas caderinas son básicamente, si esto es una célula, las caderinas se ubican de esta manera, esto de acá es otra célula, aquí está la membrana, y básicamente estas proteínas hacen que las células se enganchen unas con otras en forma ordenada y crezcan. Y esto, por supuesto, también tiene un anclaje hacia el citoesqueleto intracelular a través de otras proteínas que se llaman cateninas, de las cuales voy a tocar un poco al final de la presentación. Se han descrito más de entre 100 y 150 mutaciones en este gen CDH1, aquí están los 16 exones, son de varios tipos, lo cual tiene algunas consideraciones desde el punto de vista de manejo también. Lamentablemente no, a diferencia de otras patologías genéticas hereditarias, no hay descrito un hotspot o un punto específico donde siempre estén mutados, sino que hay que secuenciar el gen en forma completa para saber si hay mutaciones patogénicas o no. Y esto es lo que pasa al perder la funcionalidad de la caderina. Pasamos de células aquí que están en un epitelio, unidas, bonitas, ¿no es cierto?, a una configuración en que las células no se unen, adquieren una actividad no ordenada, poco cohesiva y finalmente metastizan y avanzan. Bueno, estos son los criterios de la International Gastric Cancer Linkage Consortium, que es un poco el consenso a nivel mundial, que ha tomado y ha hecho varias guías de recomendación sobre cómo deberían ser manejados estos pacientes, y un tema que es muy importante, que es en qué pacientes sospechar esta enfermedad. Hay varios criterios establecidos y otros criterios que uno puede considerar, que son como criterios, como por decirlo de alguna manera, un poco más blandos, pero los criterios establecidos es tener 2 o más casos de cáncer gástrico independiente de la edad, al menos uno confirmado difuso en familiares de primero o segundo grado. Y en segundo lugar, individuos con cáncer gástrico difuso menor de 40 años sin historia familiar previa, o sea, podría ser el paciente índice. ¿Cuál es el riesgo de desarrollo de cáncer gástrico hasta los 80 años de edad? Bueno, esto viene de una publicación del JAMA Oncology, de la doctora Hansworth, y este es el seguimiento que hay en pacientes. Esta es una revisión completa de la literatura. Este es el riesgo en hombres, este es el riesgo en mujeres, y se ve que a lo largo de la vida, hasta los 80 años, la curva se pone muy empinada y en la mejor de las estimaciones es alrededor de entre 70 a 80% de desarrollo de cáncer gástrico a lo largo de la vida del paciente. También hay una asociación con esta patología y un 42% de riesgo de cáncer de mama lobulinario en mujeres, que también eso es una consideración. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones de esto? La principal alternativa de manejo es la gastrectomía profiláctica, por supuesto después de toda la consejería genética, considerar los criterios, ver qué paciente se testea y hacer una muy buena evaluación, pero esa es en general la recomendación. Esta es una revisión sistemática de 28 artículos. ¿Y por qué le pongo acá en el título gastrectomía, entre comillas, profiláctica? Es porque en la gran mayoría de estos pacientes que van a una gastrectomía, entre comillas, profiláctica, esta es la revisión de una cantidad importante de papers y de pacientes, en un 87% de esos casos de gastrectomía profiláctica se encuentran efectivamente al menos microfocos de cáncer gástrico. O sea, son pacientes que tienen un cáncer, muchos de ellos en una etapa incipiente, y sin duda que en algún momento van a evolucionar hacia una etapa más avanzada y metastásica. De manera que la gastrectomía profiláctica está apoyada por las guías clínicas. Evidentemente que esto tiene que ser realizado en centros con experiencia en gastrectomía, y la recomendación es hacerlo entre los 20 y los 30 años de edad, o sea, cuando el paciente ya ha alcanzado su desarrollo ponderal. ¿Por qué no hacer screening o surveillance endoscópico? No es la primera opción, porque la verdad que los focos son muy pequeños, son muy difíciles de pillar por vía endoscópica,
invaden a través de la submucosa, lo que hace más difícil todavía poder mirarlo a través del lado de la mucosa, y la literatura apoya un bajo porcentaje de perquisis. ¿En qué pacientes sería planteable esto? Es básicamente en pacientes que rechazan la cirugía por comorbilidades, por edad avanzada, o en pacientes que tienen los criterios clínicos, pero que no tienen la mutación genética demostrada. Este es un estudio bien interesante, un poco hablando de la epidemiología de esto. Es un estudio del doctor Robielo, que analizó en qué lugares del mundo hay más cáncer gástrico hereditario difuso, y la verdad que la mayoría de los casos vienen de Norteamérica, Europa y Nueva Zelanda. Yo al revisar este tema, la verdad que quería saber qué es lo que pasa en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, qué es lo que pasa en Sudamérica. Y la verdad que hay poca literatura, estoy seguro que hay algunos casos más que tal vez no han sido reportados todavía, pero hay 5 casos descritos de cáncer gástrico asociado a mutación de CDH1. Hay una publicación argentina, una publicación brasileña, y yo sé que el doctor Cuenca también, ¿no es cierto?, ha realizado casos acá en Argentina, y eso me imagino que va a ser publicado prontamente. ¿Qué es lo que hemos realizado en mi grupo de estudio? Hicimos hace aproximadamente unos 4 o 5 años atrás, partimos con este estudio, que fue la evaluación clínica y de mutación de CDH1 en sospecha de cáncer gástrico hereditario difuso. Y básicamente invitamos a participar a 50 pacientes. Aquí está el desglose por las distintas histologías, pero básicamente en 2 pacientes, o en 2 familias con cáncer gástrico de tipo difuso, encontramos mutaciones en el gen CDH1. ¿Cuáles fueron estas? Básicamente hay un grupo que tiene una mutación en el exón 2, que es lo que se llama una mutación de tipo missense. O sea, missense significa que de toda esa cadenita de 600 aminoácidos hay un aminoácido que cambia, lo cual intuitivamente uno pensaría que la verdad que no va a tener gran efecto, porque no es un gran cambio en los 600 aminoácidos, pero la verdad que eso puede en algunos casos generar un cambio en la conformación de la proteína y sí puede ser patogénica. En este momento eso está considerado como una variante de significado incierto, así que esa familia está en estudio todavía. Y encontramos esta segunda familia que tiene esta mutación en el exón 10, que es de tipo nonsense, o sea, la proteína se genera hasta este punto y de ahí para adelante no hay proteína, y esta es claramente patogénica. Entonces, si volvemos al caso que les puse al principio, este hombre sumamente joven que falleció de cáncer gástrico fue uno de nuestros pacientes índice, y este es su pedigrí. Él, como decía, falleció a temprana edad, y realizamos el estudio de la misma mutación genética en toda su familia, en sus familiares de primer y segundo grado. Uno de los primeros resultados que tuvimos fue el resultado de su hermana, que tenía en este momento 20 años de edad. Ella tenía exactamente la misma mutación, y la estudiamos endoscópicamente, y esta endoscopía que yo creo que hace un fuerte argumento de por qué en estos pacientes la recomendación no tiene que ser hacer endoscopía o seguimiento. Hay que hacer una endoscopía, por supuesto, pero no que el seguimiento endoscópico sea el único manejo que uno le va a dar a estos pacientes hasta que aparezca un cáncer endoscópicamente, porque ella la verdad que tiene una endoscopía hecha con todo el rigor, con todo el tiempo, dedicación, lavar bien el estómago, y la verdad que no se vio ninguna cosa sospechosa a un microfoco. Y a ella, la verdad que hace varios años en el hospital hemos desarrollado la gastrectomía por vía laparoscópica. Esto se ha plasmado en varias publicaciones. Tenemos en este momento más de 100 casos operados de adenocarcinoma que se han resuelto por vía laparoscópica, y eso fue justamente lo que le planteamos a ella. Y en su pieza de gastrectomía, esta es la pieza de la gastrectomía, y la patóloga nos informó que había cada uno de esos círculos rojos es un punto, un microfoco de carcinoma de células en el medio del sello. Afortunadamente todos mucosos, todos pequeños de 2 a 3 milímetros, y todos los ganglios que sacamos también en la cirugía fueron negativos. Así que después de eso tuvimos el estudio de todos los demás familiares, y junto con ella, en su mamá, en su tía, en su primo y en su abuela también encontramos la misma mutación, de manera que les recomendamos gastrectomía a todos ellos.
aceptaron ellos 4, básicamente. Y bueno, yo soy cirujano, así que a mí me gusta operar, así que hicimos la semana de la gastrectomía total laparoscópica profiláctica y el día lunes, miércoles y viernes operamos gastrectomía profiláctica en esta familia. Algunas cosas prácticas de la secuenciación, bueno, hay que hacer, en esto no me quiero meter mucho porque da para mucho discusión, pero hay que hacer previamente un asesoramiento genético. Se toma una muestra de sangre sin ayuno y en la práctica el paciente tiene que estar vivo, el paciente índice. Es difícil hacerlo después en material de biopsia alejado. Bueno, y por último quería tocar algunas áreas de controversia y de futuro desarrollo en este tema. Evidentemente que hay algunos gatillantes de la evolución desde estos microfocos de cáncer a un cáncer avanzado. No se sabe mucho por qué pasa eso. Y hay pacientes que cumplen los criterios clínicos pero son CDH1 negativos. De manera que evidentemente hay otros factores que también tienen que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Y por supuesto esta es una gran incógnita, qué hacer con los pacientes con cáncer gástrico hereditario intestinal. Bueno, uno de estos puntos que quiero tocar es, bueno, esto es de la publicación de Hansworth, depende un poco en la población que uno va a estudiar, pero hay literatura que dice que hasta un 50% de los pacientes que tienen mutación que tienen criterios clínicos de cáncer gástrico hereditario difuso van a tener la mutación. Yo creo que eso probablemente es un poco sobreoptimista y la cifra, como se demostró en esta publicación grande, es aproximadamente un 19%, o sea, la mutación de CDH1 explicaría el 19%. Hay algunos genes que también se han estudiado que podrían explicar hasta un 11%, pero hay un 70%, o sea, una gran parte de la torta que realmente no sabemos bien qué genes están involucrados. Y esto, como les mostraba al principio, el gen CTNNA1, estas son las caderinas, para esta proteína codifica CDH1, y aquí están estas proteínas que se llaman las cateninas, que tienen que ver mecánicamente con cómo se engancha la célula del citoesqueleto. Bueno, y hay una cierta información, hay algunos reportes de que este gen podría estar también relacionado a la aparición de cáncer gástrico hereditario difuso. Y por último, quería mencionar, esta es una colaboración que hemos hecho con la Universidad de California, en que un grupo importante de nuestros pacientes se realizó whole exome sequencing y encontramos algunas familias nuestras y también de una colaboración multinacional que tienen mutaciones en otros genes que se han descrito más bien para cáncer de mama, como PALB2, BRCA1 y RAD51, que también tienen que ver con el desarrollo de cáncer gástrico hereditario. Así que, como conclusión, el cáncer gástrico hereditario difuso sí existe en Sudamérica, hay casos reportados, se debe sospechar en casos de cáncer gástrico en menores de 40 años o con antecedentes familiares de cáncer gástrico y de cáncer de mama. Y el principal tratamiento en pacientes con mutación patogénica en CDH1 es la gastrectomía profiláctica. Y existen múltiples áreas de desarrollo futuro en cáncer gástrico hereditario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morero. Y bueno, ahora viene